muchas personas piensan que arrepentirse es como que nos va a llevar a una perfección, pero en realidad el arrepentirse es un cambio de dirección y vamos hacia un lado, ¿cierto? Y nos arrepentimos y nos vamos hacia el otro lado. No es nada más que eso. Y vemos un claro ejemplo de lo que es arrepentirse en una parábola que es la del hijo pródigo o la del hijo perdido. Pero lo vamos a nombrar como le gusta al pastor Jim, que dice del padre amoroso, ¿cierto? Que dice que se debería llamar así, el padre amoroso. Y eso es en Lucas 15 y vamos a comenzar en el versículo 11. Entonces, dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y después vamos a leer la otra parte. ¿Ok? Pero ahora vamos a quedar ahí en el versículo 11 y 12 que dice, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos le pidió a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre, ¿qué hizo? Los repartió. Ya había algo raro, porque se supone que para repartir la herencia el papá tenía que morir. Entonces el hijo le estaba pidiendo que repartiera la herencia antes de que el padre muriera. Por lo menos aquí funciona así, ¿cierto? A menos que se traspasen bienes en vida, pero eso ya no le llamamos nosotros herencia, ¿cierto? Y dice, después que él tuvo el dinero, el hijo juntó todo, dice que se fue. Cuando dice la palabra ahí, viviendo perdidamente, hay una traducción que dice parrandeando y gastándose el dinero con prostitutas. ¿Ya? Entonces, no fue solamente que él fue a fiestas o cosas así, sino que realmente hizo mal uso del dinero, no lo invirtió, no hizo negocios con él, no hizo nada. Miren, la versión Dios habla hoy dice, donde lo derrochó todo, llevando una vida desenfrenada. Y la Biblia de las Américas, diciendo, malgastó todo viviendo perdidamente. Y la otra nueva versión internacional también habla de desenfreno y derrochar. Entonces este hijo algo hizo mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él malgastó su dinero. Ahora, ¿el dinero era de él? Sí. Y aquí a lo mejor voy a tomar un caminito para el lado, pero a veces nosotros nos han regalado algunas cosas, ¿cierto? Y tú cuando las regalas, a veces no las sueltas. En este caso, el dinero era de él, él podía hacer lo que él quisiera con el dinero, ¿ya? Ahora, como padre, uno espera que su hijo haga una buena inversión de eso, porque habla de un monto importante, porque si parrandeó y lo derrochó, para derrochar tienes que tener que derrochar, ¿cierto? Y no vivió un tiempo, o sea, no fue al tiempo cortito, sino que vivió un tiempo largo, porque dice que también después habla de amigos, ¿cierto? Los amigos también lo habían abandonado. Entonces, pero muchas veces las personas hacen un regalo, pero yo le digo, ese regalo lleva cola. ¿Por qué? Porque te dicen, pero no lo vayas a perder.
pero no lo vayas a regalar, pero no te vayas a deshacer de él. Pero cuando tú regalas algo, tú lo regalas, tú lo sueltas, tú lo regalaste. En este caso, el padre le había pasado algo a su hijo y el hijo hizo lo que quiso, ¿ya? Después vemos que más adelante vamos a ver que el hijo mayor le dice, pero yo me quedé contigo. Sí, pero el padre también le dio su parte al hijo que se quedó. Y él también decidió hacer lo que él quiso. En ese caso fue trabajarlo, ¿cierto? Y multiplicarlo, a diferencia del otro hijo. Pero los dos fueron libres para hacer lo que quisieron. Ahora, los dos tuvieron diferentes opciones y ellos tuvieron también ¿cómo se dice? Obtuvieron de acuerdo a su decisión. O sea, el que lo desperdició quedó en el estado que quedó por la decisión que tomó. Y el que lo invirtió quedó en el estado que quedó por la decisión que tomó. ¿Ya? Entonces sigamos estudiando. Dice, cuando lo hubo malgastado vino una gran hambre a aquella provincia. Dice, en otra traducción dice, la tierra había caído en miseria y la gente estaba muriendo de hambre. O sea, no es que faltaba trabajo, no es que, por ejemplo, la economía bajó un poquito, no, había hambre. Y la gente estaba muriendo de hambre, o sea, fue un tiempo largo. Para que una persona se muera de hambre, tiene que ser un buen rato, ¿cierto? Dice que comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, que él consiguió empleo trabajando para alguien de ese lugar, y el mejor empleo que consiguió fue apacentar o cuidar a los cerdos. Y dice que era tanta el hambre que él deseaba que esa comida que le daban a los cerdos le dieran un poquito a él, pero que nadie le daba nada. Pero lo que me gusta es lo que dice más adelante, porque dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hay una versión que dice, en esa parte, volviendo en sí, dice, cuando recobró el juicio. A veces, como padres, quisiéramos nosotros que nuestros hijos hagan ciertas cosas, pero nuestra labor de padres no es estar encima de ellos, porque aquí, si él se fue, quiere decir que había llegado a una edad que él podía hacer eso. Entonces, el papá no estaba, ni se fue atrás de su hijo, le dijo, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no. Y a lo mejor tuvo noticias de su hijo, de la tierra donde estaba, porque él lo estaba esperando, después lo vemos más adelante, ¿cierto? Entonces a lo mejor tuvo noticias de él, o a lo mejor no, era su esperanza que su hijo llegara, ¿ya? Pero él no fue atrás de su hijo. Pero ¿qué pasa? Que él volvió en sí, o recobró el juicio, o se arrepintió de la decisión que había tomado. Ahora, mi pastor siempre dice esto, dice, tú puedes aprender por la palabra o puedes aprender pecando. El problema es que cuando aprendes pecando, siempre te cuesta más caro de lo que querías pagar y siempre vas más allá de donde querías llegar. El pecado siempre cuesta más caro y siempre vas a tratar de frenar y no vas a poder, siempre vas a dar un paso más allá y vas a aprender por sufrir. Eso es lo que le pasó a Adán. Eso es lo que nos pasa muchas veces a todos nosotros. Es como cuando los niños le dicen, no meta los dedos al enchufe, no meta los dedos al enchufe. Entonces, hay niños que basta con que el papá le diga, no meta los dedos al enchufe. Y listo. Hay otros papás como yo que tuve que comprar esas cositas que tapan los enchufes, ¿cierto? Y mi hijo estaba así, tratando de sacar la tapita que yo le había puesto. ¿Por qué? Porque si no hubiese estado esa tapita, ¿qué habría hecho? Quería ver pues, si era lo que yo le decía o no. Entonces, si no hubiese estado la tapita, habría aprendido por qué. Porque le dolió. Entonces, como padres, nosotros nunca queremos que nuestros hijos sufran, pero hay cosas que nosotros no podemos tomar decisiones por ellos. Ellos tienen que tomarlas solos y
nuestra oración es que vuelvan en sí. Muchas veces en la iglesia sucede eso. Nosotros como pastores, me gusta cuando Juan habla y dice, mis hijitos, ¿cierto? Y no se está apropiando de algo, sino que Él los engendró en la fe, ¿cierto? Pero muchas veces como pastores nosotros los vemos a ustedes como hijos. Y a veces hay hijos que toman sus cosas y se van a una provincia lejana y parrandean un rato, ¿cierto? Y malgastan su vida. Y después tú siempre lo estás esperando. Y a veces la gente a veces te dice, pero ¿cómo, pastor? Si hizo esto otro y habló mal. Y que no importa. Tú lo recibes igual con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque el hecho de que se devolviera significa que de algo se dio cuenta. Y no necesita, porque yo pensaba, o sea, Claudia, si mi hijo hubiese hecho eso, yo no voy corriendo a abrazarlo así como, no. Yo lo hubiese, te dije, o algo así. Pero Dios es un Padre amoroso. Y Él aquí, en esta historia, Él muestra su corazón de Padre. Porque aunque el mundo malgastó todo lo que tenía, si ellos vuelven en sí y se acercan a Él, Él los recibe y los vuelve a poner en la posición donde estaban antes. Entonces dice que este hombre tomó una decisión y esa decisión lo llevó a hacer un cambio en su vida. Ese cambio para él fue devolverse hacia la casa de su padre. Ahora, cuando él cambió su forma de pensar, cambió el destino de su vida, ¿cierto? Entonces tomó una nueva dirección, pero él iba con una mentalidad que nosotros le llamamos una mentalidad de pecado, ¿cierto? Yo siempre le digo, cuando el pastor dice que nosotros tenemos mentalidad de justicia, y sobre todo en los matrimonios, yo le digo, claro, y la mujer en la conciencia de pecado, siempre está recordando todo lo malo que hizo. Pero él en este momento tenía una conciencia de pecado, una mentalidad de pecado, él estaba pensando, yo hice mal y merezco esto. Y es la actitud que muchas veces nosotros tomamos, yo hice mal y merezco esto. Pero esa es la gracia, que no nos dan lo que merecemos. Amén. El Padre lo recibió con los brazos abiertos. No solamente el Padre lo recibió con los brazos abiertos, lo restituyó al lugar que le correspondía. Y eso hizo Dios con nosotros. O sea, si hubiese sido por merecimiento, jamás habría venido Jesús a la tierra. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero ¿cuándo nos amó y cuándo envió a su Hijo? Cuando nosotros estábamos sumidos en nuestros pecados. O sea, el mundo no lo estaba esperando, el mundo no estaba tratando de hacer mérito para que viniese Dios, sino que el mundo se había olvidado prácticamente de su Creador. Y fue ahí cuando vino Jesús. Y no vino porque alguien lo estaba esperando o porque lo merecíamos. Y eso nos muestra que es lo mismo que pasa en nuestra vida hoy. Cuando venimos al Señor, cuando conocemos a Dios, muchas veces hay gente que dice, no, si Dios me buscó porque en realidad yo lo estaba buscando. No, tú no estabas buscando nada. Él siempre te buscó primero. A lo mejor tú de alguna forma respondiste a eso que Dios estaba poniendo en tu corazón o estaba hablando tu vida, pero siempre nace de Él primero, el acercarse. Entonces, este chico vuelve en sí, ¿cierto? Cambia su manera de pensar, cambia su actitud, hace una decisión, toma una nueva dirección su vida, pero tiene esta conciencia de pecado, tiene esta conciencia de indigno. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, y Satanás juega mucho con eso. Si no somos conscientes de quiénes somos en Cristo, de la posición que Dios nos ha dado, entonces Él va a tomar ventaja de este pensamiento de indigno. Yo le digo, claro, hay algunos también que son súper abusadores de la gracia, pero es porque no entienden tampoco lo que es gracia, ¿ya? Pero si nosotros sabemos y entendemos el amor del Padre y entendemos la posición que Él nos dio, entonces cuando cometemos un error, nos vamos a Él con conciencia de pecado. Yo recuerdo una vez que fui a enseñar a un instituto bíblico, entonces me tocó enseñar justicia. Entonces dentro de las preguntas que las personas me hacían era,
que ellos iban a orar, iban a la oración, y lo primero que hacían era arrepentirse de todo lo que se acordaban en ese momento y después pedían perdón por si acaso se le había olvidado algo. Entonces yo les dije, estás yendo a Dios con una conciencia de pecado y no con una conciencia de justicia. Le dije, ¿te das cuenta que tu posición te permite ir a Dios, acercarte a Él aunque hayas pecado? O sea, el lugar que Él te puso te permite estar frente a Él aunque tú hayas pecado, porque antes eso no sucedía. Tú eres quemado por un rayo, así, chicharrón, ¿cierto? Desaparecías, pero ahora no. Entonces, en la magnitud de la obra que hizo Jesucristo por nosotros, la posición que Él nos puso nos permite estar frente a Él, por decirlo así, porque no estamos vestidos con nuestras vestiduras, sino que estamos vestidos en Él. Ahora, cuando nosotros vamos y nos hemos equivocado, el arrepentimiento no es que Dios nos va a perdonar, Él ya nos perdonó. Lo que nosotros hacemos, tomamos de ese perdón, porque nos damos cuenta que metimos las patas, y eso nos hace bien a nosotros. No es que le haga bien a Dios, nos hace bien a nosotros, porque las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen consecuencias, queramos o no. Y mientras nuestro nivel de influencia crece, esas consecuencias también alrededor también crecen. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo para un hijo de 6 años tomar una decisión y equivocarse que para un papá, ¿cierto?, tomar una decisión y destruir una familia. O sea, el nivel de influencia del papá es mucho mayor que el del niño que los juguetes estaban desordenados. O sea, ¿influencia en qué? En otras vidas. Entonces, cuando yo tomo una decisión, yo me tengo que hacer cargo de eso. Pero en el momento que yo me arrepiento, Dios también es capaz de tratar con eso. Y lo primero que yo debo entender es que nunca dejo de ser hijo. Y eso es lo hermoso de todo esto, porque por años nos dijeron, tienes que ir a Él y tienes que pedirle de esta manera y arrepiéntete, pero ¿qué es arrepentirse? Ir y pegarte en el pecho y decir, nunca más, nunca más, nunca más, y sales del lugar y lo haces de nuevo. ¿O es un cambio de mentalidad? Es algo que tú ibas hacia un sentido en tu vida y tú cambiaste. ¿Por qué? Porque algo te hizo reaccionar. En el caso nuestro, ¿qué es lo que nos hace reaccionar? El amor de Dios, la palabra de Dios nos hace reaccionar y nos vuelve en sí. Pero ¿quién necesita volver en sí? ¿El papá diciéndole al hijo, está mal, está mal, está mal? ¿O él tiene que darse cuenta? En este caso, para él fue doloroso. Porque no sé si a usted le ha pasado. Yo no paso hambre siempre, porque me duele la guata cuando paso hambre. Entonces, y eso de que yo paso hambre así como 1 hora. Si es que no tengo un dulce en la cartera, alguna cosa así entre medio, 1 hora. Pero hay gente que cuando pasa hambre, el hambre duele, ¿cierto? A veces nuestras decisiones duelen, porque estamos viviendo la consecuencia de esa decisión. Pero cuando vamos a Él y cuando nos acercamos a Dios, aún en esa condición, Él no está con un palo listo para darnos. Él está con los brazos abiertos, porque siempre están así, porque Él nos ve a través de Jesucristo. No nos ve en la condición en que nosotros estamos en ese momento, porque eso ya fue pagado. Ahora, ¿a quién le sirve el arrepentimiento? A mí. ¿A quién le sirvió en este caso el arrepentimiento? Al Hijo. ¿Por qué? Ya no tuvo que estar apacentando cerdos, ¿cierto? Se bañó, gloria a Dios, por las duchas. Se vistió con buena ropa, porque si hubiese tenido buena ropa no le habrían tenido que cambiar la ropa. Lo calzaron, pero lo más importante, le pusieron un anillo en el dedo. Y ese anillo es restituir el lugar de autoridad que él tenía y el lugar de hijo en esa familia. Sigamos. Entonces, el padre no le dijo, mira lo que hiciste, malgastaste toda mi fortuna. Bueno, ya no era la fortuna de él, ¿cierto? Y todo lo que había trabajado toda mi vida.
ahora vas a ser un siervo mío. No, no fue la respuesta del padre, sino que él dice que el padre, cuando estaba lejos y vio a su hijo, fue movido a misericordia. Entonces, hay una traducción que dice que el amor surgió desde su corazón hacia su hijo. Por eso corrió hacia él. Dice, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo lo que su discurso, ¿cierto?, que traía preparado. Pero el padre hizo todo lo contrario a lo que él esperaba, sino que lo vistió, lo pidió que lo bañaran, que lo vistieran, que lo prepararan, y pidió que trajeran el becerro gordo para hacer una fiesta, porque lo que este chico había hecho con su vida, en realidad lo podía haber llevado literalmente a la muerte. Pero este cambio de decisión lo hizo que volviera a la vida en el fondo, que volviera a su padre. Él dice, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice, y comenzaron a regocijarse. Entonces, muchas veces nosotros presentamos a un Dios enojón. Yo sé que ustedes no, pero la sociedad muestra a un Dios enojado. Y por eso que la gente teme acercarse a Dios. Incluso la gente teme como acercarse a sus autoridades. Por ejemplo, me acuerdo cuando mi hijo era chico y yo le decía, ¿sacaste ketchup del refrigerador? No. Y tenía así todo lleno de ketchup. Entonces yo le decía, ¿por qué me miente? Y a veces también es culpa nuestra, porque nos tienen miedo, no nos tienen temor como respeto, sino que nos tienen terror. Y a veces nos pasa eso a nosotros con Dios. Nos vamos a Él porque le tenemos terror, porque no conocemos su corazón al respecto, sino que nosotros pensamos que Él nos va a venir con un palo y nos va a dar. Y tenemos buenos ejemplos en la Biblia de su amor, ¿cierto? Y que Él constantemente no nos da lo que merecemos. Siempre abre una puerta. Hay misericordia se necesita cuando no lo mereces. Gracia se necesita cuando no lo mereces. Ahora, vamos a ver la otra parte de la historia, ¿ok? Quedamos en que comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. De ahí viene el dicho, llegó bueno y sano. ¿Ves? Entonces, o cuando uno dice, conversa con él, pero cuando esté bueno y sano, ¿cierto? Entonces, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces aquí hagamos un paréntesis. ¿Cómo que nunca le dio un cabrito si él era el primogénito y le tocaba 2 partes de la herencia? Si ellos eran 2, la herencia se dividía en 3. Al menor le tocaba 1 parte y al mayor le tocaban 2 partes de la herencia. O sea, cabrito tenía, ¿cierto? Ahora, después dice, nunca te he desobedecido y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. A veces nosotros tenemos esa actitud como el hijo mayor, cuando nosotros somos así como los buenos de la película, como siempre hacemos las cosas bien y queremos que lo que nosotros hacemos delante de Dios sea contado a nuestro favor. Pero Dios nos mira a todos igual y a veces esa parte nos cuesta, porque decimos, bueno, pero es que yo nunca, por ejemplo, mira, el pastor era como Canitrot en la oficina donde nosotros trabajábamos y yo era como la Gertrudis, ya.
Entonces, de hecho, yo usaba un abrigo así largo y en invierno lo colgaba yo en la oficina, y cuando mis compañeros pasaban por aquí se agachaban así, se persinaban frente al abrigo porque decían, no, la Claudia, muy buena. Entonces, pero yo no puedo contar eso como mérito delante de Dios, porque yo estaba tan perdida como él, con todos sus carretes, con todas sus drogas, con todas sus cosas que él tuvo. Frente a Dios, los dos necesitábamos un Salvador. Los dos merecíamos lo mismo, muerte. Ya sea porque yo había dicho una mentira blanca alguna vez y él había hecho todas las otras cosas que ustedes ya conocen, todas las cosas que hizo. Entonces, pero frente a Dios, los dos éramos tan culpables como a lo mejor alguien que hubiese matado a una persona. Los dos necesitábamos un Salvador, y a veces queremos ir frente a Dios y queremos que considere lo que nosotros hacemos a nuestro favor. O sea, queremos que considere eso como un pago. O sea, aquí le dijo, oye, yo siempre he estado contigo, siempre he hecho todo bien. Y él le dijo, todo lo mío es tuyo, si ya le había repartido la herencia. Dijo, tú podías haber hecho lo que quisieras. Muchas veces nosotros estamos en casa, somos hijos, pero tomamos la actitud de un siervo y no tomamos lo que es nuestro con el Padre. Pero cuando viene otro patudo, ¿cierto?, que se convirtió recién y que viene viene todavía pasado a trago y a humo, y wow, y no sé, y escucha de Dios por último. Algunos dicen, wow, fue lleno del Espíritu Santo, porque algunos creen que tienen que ser mérito para ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, fue lleno del Espíritu Santo, ¿y por qué él y yo no? ¿Y por qué Dios le muestra cosas a él y a mí no? Entonces, tenemos la misma actitud que este hijo. Pero si yo siempre estoy en la iglesia, yo vengo todos los domingos, vengo los miércoles, ese tiene punto extra. Yo hago esto aquí, yo ayudo al pastor, yo barro. Yo me río todos los chistes del pastor, aunque sean fome. ¿Cierto? Entonces, ¿y por qué, Señor, tú le muestras a él y no me muestras a mí? A veces queremos que lo que nosotros hacemos no sea tomado como mérito, como un saldo a favor, ¿cierto? Como que algo nos debe. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos frente a Dios por las nuestras. Y no tomamos de lo que Él proveyó para nosotros. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Yo no puedo creerme mejor que otro. Todos nosotros tenemos los mismos derechos frente al Padre. Y si algún mérito tengo en hacer la gran comisión, en obedecer lo que dice la Escritura, ¿saben cuál va a ser la mejor recompensa que ustedes van a tener? Sus vidas. Porque finalmente ustedes mismos van a sacar provecho de eso. Porque aplicar la palabra a sus vidas va a ser bueno. Van a vivir en paz, van a poder disfrutar de los días del cielo y la tierra. Pero no es para ir delante de Dios y decirle, yo he sido un buen hijo, yo merezco que tú me consideres para algo. Esa era la actitud que tenía este hijo. Y peor de todo, siempre fueron las cosas de él y él nunca sacó provecho, porque él siempre se vio a sí mismo como un siervo de su padre y nunca se vio como un hijo. Eso sucede mucho en nuestras vidas. Tenemos que extender misericordia a otros, así como Dios nos extendió misericordia a nosotros. Y cuando miremos a las personas, ¿se acuerdan lo que estudiábamos el domingo? Que ya no juzgamos a nadie según la carne, sino que ahora los juzgamos a todos porque ahora los vemos a todos en Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos a otros, si tú miras a otro y tú te sientes inferior, es porque tienes un problema de autoestima y porque no entiendes todavía quién eres en Cristo. Porque tu valor te lo dan otros y no lo que Dios dijo de ti. Si tú te estás comparando con los otros para saber en qué posición estás tú, eso denota que hay un problema o demuestra que hay un problema en tu vida.
Y eso significa que tienes que pasar más tiempo en la palabra y más tiempo conociendo a Dios. Más tiempo, porque esa palabra conocer, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa palabra conocer es la misma palabra que se usa, por ejemplo, cuando dice Adán conoció a Eva, ¿cierto? Y también es la misma palabra cuando dice José conoció a María. Habla de una intimidad, habla de que algo, en un momento ellos fueron uno, ¿cierto? Entonces, cuando tú dejas que la verdad de Dios penetre en ti, se asiente en ti, se haga vida en ti, entonces conociste. Y esa verdad te hace libre. Entonces, no solamente una información mental, porque tú mentalmente tú puedes decir, sí, me parece, lógicamente, aquí, allá, y muchas veces nosotros hacemos análisis de ese tipo. Sí, concuerda con este versículo, sí, pero si esto, a lo mejor es solamente esta pequeña palabra, hijo, se hace verdad en ti, y llegas a entender, porque tienes que conocer el corazón de Padre de Dios por medio de la comunión con Él, además de la Escritura, sino que además con la comunión con Él, entonces tú dices, wow, soy hijo. Y como hijo, ¿qué soy? Heredero. Y eso tú te presentas a Dios no así como, Señor, escúchame, te rogamos, ¿cierto? Sino que nos presentamos como hijos. ¿Cómo llega su hijo a su casa, los que tienen hijos? Hola papá, hola mamá, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto ir a Dios? ¿Y por qué a Dios es, oh, amado Padre Celestial? ¿Así hablas tú con tu papá? Bueno, hace unos años atrás a los papás los tratábamos de usted, ¿cierto? Porque si no, la cara nos quedaba mirando para el otro lado. Pero gracias a Dios eso se ha ido suavizando un poco, porque no le perdemos el respeto a la persona cuando lo tratamos de tú, ¿cierto? Pero también añade una cercanía, una intimidad. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, vino un pastor y decía, le dieron un beso bien jugoso esta mañana a Dios, y todos nosotros así como. Entonces dice, cierren sus ojos. Ahora, denle un beso bien jugoso a Dios y háganlo sonar. Y nosotros todos con los ojos cerrados, estamos esperando escuchar al del lado, ¿cierto? Y así como, ya, todos denle un beso a Dios. Y nosotros así como, hacíamos como el ruido. Pero yo entiendo lo que él estaba haciendo. Él quería que le perdiéramos el miedo a acercarnos a Dios y verlo como a alguien más cercano. Cuando Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos, Él estaba diciendo, Padre nuestro, tú que estás en medio nuestro, en nuestro alrededor, en nuestro medio, porque el reino de Dios ya se había acercado, ¿cierto? Entonces, tú que estás en medio, no es que lejano, y nos han mostrado por tantos años un Padre lejano. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nos cuesta ir a Él. Porque pensamos que cada vez que vamos a ir a Él, o cada vez que alguien, por ejemplo, invitan a una persona y dicen, este es un profeta de Dios, no van a las reuniones. ¿Por qué? Porque piensan que va a decir, así dice el Señor, tú que estás haciendo esto. Eso no es un Padre amoroso. Si Dios no ha tratado contigo primero, 1, 2, 3 veces, y en privado, ¿por qué lo tendría que hacer público? Y menos de esa forma, avergonzándote. Entonces, Dios debemos conocerlo, tenemos que tener esa intimidad con Él, porque en el momento, porque todos nos equivocamos, aquí no hay ninguno que nunca se haya equivocado, todos hemos metido las patas, más, menos, no importa, pero todos nos hemos equivocado y todos esos errores, pecados, ¿cierto? Que es errar al blanco, tienen la misma paga, ¿ya? Porque lo que hizo Dios lo niveló, ¿cierto? Pecado, todo igual, la misma paga. Entonces todos somos culpables de lo mismo y todos deberíamos pagar igual. Pero si nosotros no conocemos a Dios, entonces vamos a ir con terror
hacia Él. Y no nos vamos a querer acercar. Y gracias a Dios por esta parábola, esta historia que nos muestra el corazón de Padre amoroso. Cuando tú le predicas a una persona, muchos evangelistas usan esta historia para predicar el evangelio, porque les hace ver que Dios no está enojado con ellos. Hay gente que nunca ha escuchado esta historia y cuando escuchan eso dicen, o sea que Él me va a aceptar así como estoy. Es una muy buena forma de mostrarles el amor de Dios. Es una muy buena forma de que ellos puedan ver que Dios sí está interesado en ellos y que sí está esperando que Dios, o sea, Él está esperando que nosotros hagamos un cambio de mente y haya arrepentimiento en nuestras vidas. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. La Biblia habla de que no somos nosotros. Nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios, nosotros por decir así, la sembramos en las vidas, en los corazones de las personas. Pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado. ¿De qué pecado? De que ellos necesitan un Salvador. Eso es lo que los convence. Tú necesitas un Salvador. No nosotros. No somos nosotros. Y no necesita la persona venir y leer su lista de pecados. No. Para ser salvo. Porque si se te olvidó uno, entonces no podría, ¿cierto? Entonces, no es así. Dios nos tiene a nosotros para predicar las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Y cuál es nuestra predicación? Nosotros predicamos como rogándole a las personas que se reconcilien con Dios, que hagan ese cambio de mente y que entiendan que Dios los ama. Entregamos la palabra y el Espíritu Santo hace la otra parte. La fe que está en la misma palabra los ayuda a la salvación, porque es por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Entonces les ayuda. Va todo incluido en el mismo paquete, ¿cierto? Va todo incluido y los ayuda. Entonces, cuando nosotros le mostramos al mundo un Dios de amor, Dios después trata con los corazones. Para terminar, voy a contar esta historia. Mi abuela era una mujer del sur de Chile, Chillán, vivió también en Bulnes. Y ustedes saben que ahí cerquita está San Sebastián. ¿Ya? Celebran no es San Sebastián, es otro pueblo que se llama Yumbel. Y ahí en Yumbel celebran San Sebastián. Y mi abuelita era devota de San Sebastián y devota de la Virgen de Lourdes. ¿Ya? Mi abuelo tuvo 4 infartos cerebrales, ¿ya? Y quedó con su ojito por arriba, la boca, un lado de la cara y otro lado del cuerpo, ¿cierto? Quedó con problemas. Y en ese momento nosotros le predicamos a mi abuelo y mi abuelo recibió a Cristo. Cuando estábamos orando con él, mi abuelita estaba sentada al lado y mi abuelita dijo, ¿y yo puedo? Y nosotros así, pero por supuesto. Y oramos al tiro con ella. Ella abrió sus ojos y tenía su pieza empapelada en santo, ¿ya? Y virgencita, y grutita y todo el cuento. Ella abrió sus ojos y dijo, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Y nosotros nunca le predicamos en contra de nada de eso. Y nosotros le dijimos, ¿por qué? Es que ya no lo necesito. Dios está en mí. Ya no lo necesito afuera. Entonces ella sacó todas sus cositas y las guardó. Mis tías estaban atacadas, todas. Y me decían, ¿qué le metiste en la cabeza a mi mamá? Y le dije, yo no le metí nada en la cabeza porque yo no he hablado de esto con ella. Ella recibió al Señor y Dios trató con ella. Y desde ese día en adelante no dejó que nunca más pusieran ninguna virgencita, ningún santito, ni ninguna cosa. Ella me hacía a mí prenderle velas a la Virgen que estaba afuera en el jardín, típica casa, ¿cierto?, con una grutita. Por favor, que le fuera a prender las velas y que hiciera las oraciones y las peticiones que ella tenía a la Virgen. Y nunca más. De hecho, la Virgen se empezó a caer así como el ojo, se empezó así como a descascarar y todo, porque era yo la de la mantención también. Entonces, y mis tías, un día amaneció la Virgen quebrada y eso fue así como el acabose así en la casa. Pero mi abuela estaba en paz y mi abuelo estaba en paz,
porque ellos sabían que algo había pasado con ellos y con Dios. Y ellos conocieron al Padre amoroso. No a alguien que les dijo, bota esto, saca esto, esto está mal. No, conocieron el amor de Dios y Dios trató con ellos. Y tuvieron un poco de tiempo, no tuvieron tanto tiempo. Mi abuelo después se recuperó de eso, vivió más que mi abuela después, para aprender de Dios, pero se fueron seguros y tranquilos, porque conocieron la verdad. ¿Les parece? Amén. Así que esta